Ok, vamos a hacer nuestra quinta clase, o de nuestro quinto capítulo, más bien dicho, sobre nuestro estudio de cambios profundos, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que tengan con respecto al contenido de lo que hemos estado estudiando? Salgamos de dudas, algunas dudas por ahí, ¿no? Ya, mientras vamos ahí interiorizándonos de este capítulo es el que cierra la primera parte del libro. Son 3 partes las del libro, la más abundante, digamos, en cuanto a enseñanza, el primer capítulo. Así es que seguramente hay harto contenido que llegó como una avalancha a sus mentes y a sus corazones. Pero hoy estamos ya cerrando nuestra primera parte del libro, que se ocupa del tema del cambio superficial, ¿ya? Cambio Profundo es un libro que está dirigido a entender la dinámica de cómo Dios opera en nuestras vidas para desarrollar los cambios que Él quiere hacer. Y, digamos, nos confronta en el primer capítulo con algunos paradigmas que nosotros tenemos con respecto al cambio, ¿ya? Estos paradigmas tienen que ver con nuestra manera de entender los cambios. Que generalmente son paradigmas equivocados. Cuando hablo de paradigma, estoy hablando de un modelo, un patrón a seguir, ¿ya? Y en ese caso los paradigmas necesitamos nosotros, como hemos visto, revisarlos, los paradigmas de nuestro corazón. Entonces hoy día vamos a tener nuestra quinta clase, que vamos a terminar con esto del cambio superficial, ¿ok? Y hoy vamos a ocuparnos de esta temática: ¿cuál es la forma equivocada de cambiar? ¿Ya? Yo creo que todos los que estamos acá, de alguna manera ha intentado cambiar, ha hecho esfuerzos por cambiar, o por lo menos tiene la expectativa de cambiar. O sea, se supone que alguien que viene a la iglesia, hay muchas motivaciones por las cuales podemos asistir, pero generalmente siempre las motivaciones están de alguna u otra manera conectadas a la idea de pretender un cierto cambio en nuestras vidas, un cierto cambio, ¿ya? Algunos vienen por hacer conducta, otros vienen por un interés un poco más allá de la conducta, pero todos tenemos la expectativa, cuando buscamos al Señor, de cambiar, ¿ya? Pero nosotros debemos entender que hay formas equivocadas de cambiar. Si bien es cierto, nosotros hemos dicho, por ejemplo, de que la iglesia es como un hospital donde la gente viene a sanar sus heridas. Es correcto eso desde cierta perspectiva, pero no crea que la iglesia es un lugar terapéutico, ¿ya? No es que la gente aquí se viene a reformar en el sentido de restaurar su salud o restaurar su conducta meramente. Lo que el Evangelio propone es un cambio del corazón profundo. Dice la Biblia que el que está en Cristo es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces un cambio radical, un cambio de 180 grados. ¿Ya? Recuérdese, 180 grados. Yo tenía un amigo que decía, es un cambio en 360 grados. Decía, pero entonces no hay cambiado porque te quedaste ahí mismo. Pero un cambio en 180 grados. Entonces hay maneras equivocadas de cambiar, y eso es lo que vamos a ver hoy. Yo creo que vamos a un texto, mientras el computador despierta, que está en Jonás. ¿Ustedes saben dónde está el libro de Jonás? Antiguo Testamento. Los últimos libros del Antiguo Testamento son los profetas menores, y por ahí Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Y voy a leer específicamente el capítulo 4,
En el capítulo 4, se me quedó pegado el computador, parece. Capítulo 4, versículos 8 en adelante. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y acaso yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Entonces Jonás aquí está terminando ya su experiencia con Dios, pero está enojado, ¿ya? Y vemos, avancé mucho parece en mi desesperación. Terminó enojado, así terminó la historia de Jonás. Terminó con Dios básicamente, porque no se cumplieron sus propios propósitos. Ya, él tenía una idea de cómo hacer las cosas, pero Dios tenía otro plan. Y en esa diferencia de opinión, ¿cierto? Lo que pasó con Jonás es que persistió en su porfía por mantener a pie juntos su posición. Entonces vemos que Jonás, como después vamos a ver, de alguna manera hizo, entre comillas, lo correcto, pero finalmente no cambió, ¿ya? Entonces hay maneras equivocadas de cambiar. Amén. Yo en lo personal he probado muchas de estas maneras y me he confirmado fehacientemente que no resulta, ¿ya? Y lo más probable es que usted también haya probado maneras de cambiar que no le han resultado para nada, ¿ya? Y terminamos en el mismo, es como el ludo, ¿cierto? Terminamos ahí retrocediendo como 10 espacios y vemos cómo los demás avanzan a veces y nosotros ahí estancados porque intentamos hacer cosas que no nos resultan, ¿ya? Tal como Jonás, hay muchos personajes de la Biblia que intentan hacer cosas y no les resulta. Y justamente toda esta dinámica de tratar de cambiar está conectada a estas cosas que hoy día vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta más común cuando un cristiano descubre la realidad de su corazón? Cuando te das cuenta que te equivocaste, que cometiste un error, que pecaste, ¿ya? Que no lo hiciste bien. ¿Hay peor sensación de esa cuando uno sabe que no lo hizo bien? Es terrible eso. Pero ¿cuál es la reacción de nuestro corazón? ¿Qué es lo que sucede en lo profundo de nuestro corazón cuando descubrimos nuestra idolatría y pecaminosidad? Cuando te das cuenta de que en vez de estar de alguna manera encaminado en los cambios hacia lo que Dios te propone, simplemente estás plantado en la vida tratando de hacer lo que tu propio corazón te propone, no lo que Dios propone. Entonces, cuando nosotros descubrimos los ídolos de nuestro corazón, cuando nosotros vamos descubriendo que no somos tan lindos como creemos ser, que no somos tan perfectos como creemos ser, y que no somos tan capaces de lo que nosotros nos creemos capaces, y que no somos tan, sabios como nosotros pretendemos ser. Nosotros tenemos generalmente un equivocado concepto de nosotros mismos. A veces nosotros pensamos, no hay nadie que me conozca más que yo mismo y Dios. La verdad es que Dios me conoce mucho, pero a veces yo no me conozco mucho, porque yo tengo una percepción a veces equivocada de mí mismo por mi corazón engañoso.
Y generalmente esa percepción de mí mismo equivocada es la que me lleva a cometer errores en la vida. Confío en mi propia justicia, confío en mi propia capacidad. De hecho, la Biblia nos exhorta en Romanos capítulo 12 a que no debemos tener un más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener, sino cada uno piense de sí con cordura. Es decir, Pablo me propone ahí que me enseña y me dice que yo debo pensar en mí mismo, yo debo tener un concepto de mí. ¿Qué pienso de mí? No es pecado tener un concepto de... ¿Me entiende? Usted debe saber en qué cosa es usted un 7, pero en qué cosa usted es un 0. Usted debe saber exactamente eso. Usted debe saber cuáles son sus fortalezas y cuáles no son para nada sus fortalezas. Pero, si bien es cierto, no somos mandados por Dios y podemos tener un concepto nosotros mismos, nunca ese concepto debe ser más alto que el que debemos tener. Amén. Entonces, perdón, ¿qué es lo que sucede en lo profundo de nuestro corazón cuando descubrimos nuestra idolatría y pecaminosidad? Bueno, hay dos opciones. Si nuestra teología, usted dice, pero es que yo no soy teólogo. No, como R.C. Sproul dijo, todos somos teólogos. Todos somos teólogos. Hasta usted, si no es cristiano, también es teólogo. Porque también tiene ideas de Dios, tiene conceptos acerca de las cosas de Dios. Esa es su teología. Usted tiene su propio concepto de cómo cambia el hombre. Esa es su teología. Entonces, cuando nuestro corazón se encuentra con los ídolos, ¿ya? Se encuentra con el pecado que hay ahí. Si tu teología en tu mente, en tu corazón, es esta, que eres aceptado y tienes valor por lo que tú haces o dejas de hacer, eso significa santificación por obras. Entonces tus motivaciones, sean conscientes o inconscientes, te van a llevar a uno de estos 4 extremos. Si tú te enfrentas en la vida, voy a decirlo de esta manera, tratando de cambiar, ya voy a cambiar, ahora sí voy a cambiar, voy a poner mi esfuerzo por cambiar y pucha, necesito cambiar y quiero cambiar. Entonces tú te dispones a cambiar y en ese intento te das cuenta de que realmente tu corazón tiene problemas, hay ídolos, hay pecado que no te deja cambiar y no te es posible cambiar por aquellas cosas. Entonces, si lo que hay en tu corazón como verdad es que realmente tú eres aceptado por Dios por lo que tú haces, vas a responder de estas 4 maneras, una de estas 4 maneras, por culpa. Es decir, cambio porque quiero eliminar ese sentimiento que me molesta, intentando acallar o tapar el mal que hemos hecho. Es un cambio por culpabilidad, ¿ya? Por culpabilidad. Entonces, si todos ya tenemos hoy día una convocatoria, vamos a tener, qué sé yo, un evangelismo el día sábado y yo realmente no fui. Entonces, si siento culpa, muchas veces voy a comprometerme a hacer otra cosa tal vez, o intentar hacer algo que pueda no necesariamente ¿cómo se llama? Arrepentimiento para hacer lo correcto, sino que más bien voy a hacer algo, muchas veces motivado por la culpa, para acallar esos sentimientos que tengo de culpa. En el fondo, la culpa es el problema. Y yo necesito deshacerme de esta culpa. ¿Y cómo lo hago? Bueno, comienzo a actuar bien. Hago las cosas bien ahora. ¿Pero por qué? ¿Para la gloria de Dios? No, es para apagar este sentimiento de culpa. Entonces, esa es una manera equivocada de cambiar. Ojo, la culpa no es mala en sí misma. La culpa no es pecado. La culpa es una alarma que Dios puso en nuestra conciencia para llevarnos a Él cuando fallamos, cuando pecamos. El problema es que la culpa, cuando solamente nos movimos por remordimiento, la culpa muchas veces no nos lleva al arrepentimiento y a Dios, sino que la culpa se vuelve el problema, el sentimiento, el sentir. Entonces, el gran problema cuando yo fallo, muchas veces, no es que le fallé a Dios, no es Dios el tema.
sino que en mis sentimientos. No me gusta sentirme así, pucha, no fui al evangelismo, ¿cierto? No fui, me siento mal. ¿Cómo me puedo sentir mejor? Y hago algo, cambio para sentirme mejor. ¿Se entiende eso? Amén. Esa es una manera equivocada de cambiar, ¿ya? Otra cosa, si yo entiendo que soy aceptado por lo que yo hago o no hago delante del Señor, puedo también cambiar por orgullo. Cambio porque quiero demostrarle a los demás mi valor. O como Tim Chester dice, demostrar a mí mi valor, demostrarle a los demás mi valor o demostrarle a Dios mi valor. Pero es demostrar. Intentamos mostrar, probar o defender que no somos tan malos como parece. Entonces le ponemos empeño y me comprometo y hago esto otro e intento cambiar. ¿Pero por qué intento cambiar? ¿Por la gloria del Señor? ¿Porque realmente me he arrepentido y me he dado cuenta de que no estoy apuntando a donde Dios apunta? No, muchas veces estoy tratando de cambiar solamente para demostrarle a los demás que no soy tan malo como puedo parecer. Y ahí el orgullo me hace diseñar delante de los otros una imagen que yo estoy dispuesto a defender hasta lo último. ¿Entienden? Entonces, desde ahí se desprenden todas nuestras dinámicas de vida, que somos hipócritas, que nos hacemos, perdón la expresión tan chilena, ¿ya? Las mosquitas muertas, los que no quebramos un huevo, los santulones, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque estamos intentando más que glorificar a Dios, defender mi imagen. Y eso es una manera equivocada de cambiar. Otra manera equivocada de cambiar. Hay una forma de cambiar también que es superficial y es equivocada cuando cambiamos por temor. Por temor. Cambio porque quiero evitar las posibles consecuencias que traerá mi mal comportamiento. Ojo, estas no son las consecuencias para con Dios. ¿Ok? Por lo tanto, aquí no estamos hablando del temor a Dios. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Estamos hablando del temor al hombre o del temor a recibir las consecuencias en términos de nuestras relaciones humanas. No voy a hacer eso porque mi esposa se va a enojar. No voy a hacer eso porque mi hija se puede, o mi hijo, y siempre es el temor a los demás o a las circunstancias, o qué sé yo, de alguna manera hay un temor a que yo pueda perder. Pero es temor. Cambio porque quiero evitar las posibles consecuencias que traerá mi mal comportamiento. Es decir, actuar bien por temor. Y vuelvo a repetir, no está hablando del temor de Dios, que tiene que ver con un temor reverencial en el sentido de nuestra relación con Él como Padre Celestial. ¿Ya? Aquí más bien se está refiriendo a un temor servil. Es como el temor que tiene el esclavo de su amo, que si no hace eso le va a dar duro. ¿Me entiende? Es el temor que tiene la persona que está oprimida en una dictadura de la meritocracia, de portarse bien. Si no lo hago bien me va a llegar, si no lo hago bien me van a retar, si no lo hago bien me van a... Y eso, uno puede vivir la vida cristiana así, por puro temor. Y puedo disfrazar eso de temor de Dios, es que yo le temo al Señor. No, a veces es temor a las circunstancias, es temor a las cosas, al mundo. ¿Y por qué cómo nosotros podemos diferenciar ese temor? Por el hecho de que ese temor, precisamente, que nos lleva a cambiar superficialmente, nos aparta de disfrutar a Dios. Nos convertimos en fariseos que no quieren ni siquiera hacer nada porque el jefe de arriba se puede enojar. No, Dios nos llama a disfrutarlo a Él, disfrutar de nuestra relación con Él, disfrutarlo a Él como nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros vivimos en ese temor. Y otra manera de cambiar equivocada es cambiar por egoísmo.
Cambio porque quiero obtener algún beneficio o ventaja, ¿cierto? Esto es como los niños, ¿cierto? Uy, se portó bien. ¿Por qué se portó? Claro, le iban a dar dulce después al final de la clase. Por eso se portó tan bien. ¿Entiendes? Así. Y chistosos son los niños, pero nosotros los grandes también somos igual. Muchas veces cambiamos por el sentido de recibir los beneficios. ¿Entiendes? Entonces son cosas, motivaciones equivocadas para cambiar. Cambio porque quiero obtener algún beneficio o ventaja. Comenzaremos entonces a cambiar, a portarnos bien, a actuar bien solo por egoísmo. No estamos pensando en nadie más que en mí mismo. ¿Entiendes? Y muchas de las cosas que hacemos, desde trabajar, desde mi relación como esposo, con mi esposa, como padre, como hijo, como pastor, como miembro de la iglesia, como asistente de la iglesia, todo muchas veces está salpicado de estas motivaciones y son equivocadas. Y debemos ser honestos, muchas de las cosas que hacemos en la vida a veces encajan en estas categorías. Hacemos las cosas o por temor, o por egoísmo, o por orgullo, o por culpa. Entonces, si lo que me motiva a cambiar es la culpa, el orgullo, el temor o el egoísmo, ¿por qué es eso? Porque creo en mi corazón, y esa es mi teología muchas veces equivocada, porque creo que soy aceptado y tengo valor delante del Señor, obviamente, por lo que hago o dejo de hacer. Es decir, santificación por obras. Pensamos que Dios es un ogro, un jefe ogro, que si me porto bien, está contento conmigo, y si me porto mal, las penas del infierno conmigo. ¿Entiendes? Es el Dios maya, al cual hay que rendirle sacrificio humano cada cierto tiempo para mantenerlo apaciguado. Así son las divinidades paganas, pero no nuestro Señor. La relación que Dios tiene con nosotros, su pueblo, con sus hijos, es una relación que se basa en un pacto. Y ese pacto se basa en méritos, pero no en los tuyos ni en los míos, sino que en los méritos de Cristo. Y Cristo satisfizo todas las demandas de Dios. Y Dios está absolutamente contento con Cristo. Y si tú estás en Cristo, Dios está contento contigo. Y si peco, Dios no es nuestro Padre, que nos disciplina, que nos amonesta, pero que nos lleva al arrepentimiento para volver a tener una relación filial con nosotros. Dios no es un ogro. Dios no es un dictador. Dios para su pueblo, Dios es un Padre amoroso. Entonces yo no puedo pretender deslumbrar a Dios con mis méritos, ¿cierto? Y pensar que en eso se basa mi progreso espiritual. No. Dios basa su relación conmigo a través de un pacto y desde la dinámica de la gracia. ¿Ya? Entonces, eso pasa si nuestra teología tiene que ver con yo entiendo que Dios me acepta por mis obras. ¿Ya? Porque a veces pensamos eso, que yo soy salvo por gracia, pero santificado por obras. No es así. Si tu teología realmente se funda en el Evangelio, entonces tu corazón debe recordar lo siguiente cuando fallas, cuando pecas, que eres aceptado por Dios a pesar de lo que tú haces o dejas de hacer. Y tienes valor por causa de lo que Cristo hizo por ti, no de lo que tú haces por ti mismo. Entonces, pastor, ¿chipe libre para pecar? No, porque ningún creyente en su fuero interno, en su corazón, entiende la vida cristiana como hagamos lo que queramos. No, porque el Espíritu Santo habita en cada creyente y el Espíritu Santo no va a dejar al creyente sin un peso en la conciencia de la culpa para guiarlo al arrepentimiento cuando está en el error. El verdadero creyente no se deleita en el pecado, aunque sí peca, aunque sí fracasa, aunque sí cae.
pero no se deleita en el pecado. No es su estilo de vida el pecado. Le duele pecar, lucha con el pecado. Entonces, después de fallar y ser confrontado con tu pobreza espiritual, porque, hermanos míos, justamente esto es lo que Dios quiere. Otra vez le fallé al Señor, pastor. Otra vez, y pareciera que esas cosas son la evidencia de la podredumbre nuestra. Y sí, es realidad, es verdad. Pero ¿qué quiere Dios conseguir? ¿Por qué Dios permanentemente permite que tú caigas en pecado, que tú falles? Porque lo que quiere definitivamente Dios de nosotros es que nosotros reconozcamos nuestra pobreza espiritual. Nosotros somos muy testarudos, hermanos y amigos. Somos muy orgullosos. Más de la mitad de nuestro peso es puro orgullo. Y nos cuesta, hermanos míos, nos cuesta reconocer nuestra incapacidad delante de Dios. Porque estamos acostumbrados a pensar que la dinámica de mi relación con Dios es en base a méritos. Mientras más yo sé, mientras más mejor me porte, mientras más bien haga en este mundo, Dios debe estar súper contento conmigo. No es así. O si no, ¿qué le diríamos al ladrón en la cruz? Si nos vamos por esa filosofía, ¿califica al ladrón en la cruz? ¿Calificaba las rameras que Cristo evangelizó? ¿Calificaba al publicano? No, ni siquiera el más religioso calificaba. Es necesario que nazcas de nuevo, le dijo a Nicodemo. Chorra. Un profeta sí. ¿Qué dijo Isaías? Yo soy de labio inmundo y habito en un pueblo de labio inmundo, Señor. ¿Quién soy yo delante tuyo? Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Entonces, eso es lo que Dios quiere definitivamente lograr en un individuo, que se humille al punto de reconocer fehacientemente, abiertamente delante de Él su pobreza espiritual. Y la única manera de poder entender y ser confrontados para nosotros ver nuestra pobreza espiritual es a través del Evangelio. Tu creencia te llevará al arrepentimiento, ¿cierto? Y a un renovado asombro de la belleza del amor incondicional de Dios por tu persona. Finalmente, lo que Dios desea llevar, ¿cierto? A lo que Dios nos desea llevar es a un retorno a deslumbrarnos con la belleza de Cristo. Esta experiencia de arrepentimiento, que no hay cambio sin arrepentimiento, ojo, ya vuelvo a repetir, el cristianismo no es un reformatorio, el cristianismo no es un centro terapéutico, el cristianismo es la dinámica de la vida espiritual de Dios produciendo cambios profundos en el corazón de un hombre, radicales y profundos. No estéticos ni conductuales, radicales. Entonces, uno no entra en esta dinámica de cambio sino por el arrepentimiento. Entonces, esta experiencia de arrepentimiento genera una renovación de nuestro primer amor, como aparece en Apocalipsis 2:4. Y ese amor renovado por la persona de Cristo, ojo, por la persona de Cristo. No es que ya he vuelto a tener un amor por la iglesia. Ya ahora me gustan los hermanos. No, si la iglesia y los hermanos están bien, súper. Pero por Cristo. Es cuanto tu corazón ama a Cristo. Es cuanto tu corazón se deleita en Cristo, en su palabra, en su obra. Entonces necesitamos renovar nuestro amor por Cristo. Eso nos motivará a actuar movidos por la gloriosa gracia de un Dios indescriptible. En el fondo, el cambio verdadero no pasa por estar autocentrado en uno mismo y cambiar solamente por culpa, por orgullo, por egoísmo, por temor, sino que el cambio verdadero está en cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y enfocamos nuestros afectos absolutamente en Cristo y nuestra voluntad en Cristo y nuestro propósito, nuestro corazón en definitiva en Cristo. Aquí hay dos
aquí hay un contraste respecto a lo que es el remordimiento y el arrepentimiento. El arrepentimiento es el camino bíblico al cambio. El remordimiento es, como dijo el salmista hablando de Israel en el desierto, dice, ellos estaban divagando en su corazón en el desierto. Cuando pecas, pero solamente en tu corazón hay remordimiento, es porque te están doliendo solamente las consecuencias del pecado, no el pecado. Pero cuando hay arrepentimiento, lo que produce el dolor es tu pecado. Y eso está en Lamentaciones. Cuando estaba el desastre en Jerusalén, Dios dijo a través del profeta Jeremías, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué lo dice eso? ¿Por qué dice eso Jeremías? Porque en ese momento el pueblo estaba llorando a mares por la destrucción de su ciudad. ¿Pero por qué estaba llorando? Por la destrucción de su ciudad. No por su pecado. No por su pecado. Y hermano, eso puede ser tu experiencia. Y mi experiencia también. Que nosotros siempre lamentamos más lo que perdemos que el pecado en sí. ¿Entiendes? Si alguien pierde a su familia por adulterio, más se lamentan por perder a su familia que por el adulterio. ¿Me entiendes? Si yo pierdo amistades por ser, qué sé yo, por odiar a alguien, por decir mala palabra a alguien, si yo pierdo una amistad por eso, yo muchas veces me lamento más por perder esa amistad que por mi propio pecado, de odio, de aborrecimiento, de maldad. Entonces, vivimos lamentándonos por las consecuencias, no por el pecado. Y esa es la razón por la cual tú y yo transamos con el pecado. ¿Sabes cuándo transas con el pecado, hermano? Cuando tú en tus cálculos sacas cuenta de que no vas a perder tanto. Total, nadie lo va a saber. Y transas. ¿Por qué? Porque en tus cálculos vas a perder poco. ¿Me entiendes? No está Dios en la ecuación ahí. Estás tú en la ecuación y tú no tienes mucha pérdida, entonces vamos nomás, pecando. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros nos lamentemos en nuestro pecado. El remordimiento es algo que se enfoca en sí mismo, nos enfocamos en uno mismo. En cambio, el arrepentimiento se enfoca en Dios y en los demás. Hay un dolor por haber transgredido la ley de Dios y ofender la santidad de Dios, y también por dañar a otros. Pero el que tiene puro remordimiento, puro llora por sí mismo. Como en los niños, ¿cierto? Se portan terrible mal y uno los castiga y ahí están lloriqueando. ¿Y por qué lloran? Está sumamente arrepentido, ¿cierto? No, está llorando porque lo retaron. Porque no va a poder, ¿me entiendes? Siempre yo me gusta entenderlo así. Nosotros somos niños grandes. Nosotros funcionamos igual que los niños, pero en forma adulta. ¿Entiendes? Hacemos pataletas, nos lamentamos por las consecuencias, no por el pecado en sí. Entonces, el remordimiento también es provocado por nuestras emociones meramente. No salimos del escenario de las emociones con el remordimiento. Como los niños. Está llorando ahí, pero le muestra un chocolate y se le fue el llanto. Basta que alguien nos diga, ya hermano, al buen tiempo al mal tiempo mala cara, buena cara, se me confunde al mal tiempo buena cara, y vamos para adelante, ¿ya? Entusiasmo, ánimo. Por eso cuando alguien dice, no, el hermano necesita ser animado, vamos a tener que revisar eso, porque hermano, no podemos nosotros funcionar por ánimo. Sí entiendo que un hermano esté desanimado producto de su pecado, entonces hay que tratar el pecado, no el ánimo. El ánimo es una consecuencia de nuestra situación espiritual. Entonces, el remordimiento funciona en el escenario de las emociones solamente. En cambio, el arrepentimiento es algo provocado directamente por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El remordimiento, sinceramente, no produce cambios reales. No produce cambios reales. Seguimos siendo los mismos. Pero el arrepentimiento verdadero produce cambios profundos. Vamos progresando poco a poco.
El remordimiento, si cambio mi conducta es porque me conviene, eso es el remordimiento, ¿cierto? Por ejemplo, Judas, ¿tenía arrepentimiento o remordimiento? Devolvió el dinero, pero tenía remordimiento solamente, porque sintió fallar, o sea, le falló al maestro, falló, o sea, se salió todo de control y en su desesperación devolvió el dinero, no hallaba qué hacer y se ahorcó. ¿Me entiende? Desesperación produce el remordimiento en ese sentido. Pero en Pedro, que hizo lo mismo, traicionó a su maestro, pero mire, experimentó la amargura, pero fue Cristo quien lo sacó de eso. No fue él solito que salió, no dijo, ya echémosle para adelante nomás. No estaba Juan diciéndole, ánimo Pedro, ya, vamos. No, fue Cristo quien lo sacó de eso. Ahora, Cristo no va a venir aquí a prepararte unos peces como en ese momento y a conversar contigo literalmente en ese sentido, pero Cristo funciona. En el sentido de Cristo está obrando, actuando. ¿A través de qué funciona Cristo? ¿A través de qué opera Cristo? Literalmente en nuestras vidas, a través de, primariamente, de su Espíritu Santo. Cristo se hace realidad en nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo. Y segundo, Cristo funciona a través de su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, en el remordimiento mis deseos no cambian. Es como el lobo, ¿cierto? Con un lobo enjaulado y que tiene una oveja al frente, lo más probable es que no se la coma, dice el autor ahí en un ejemplo. ¿Por qué no se la come? Porque está enjaulado. Pero sus deseos no cambian. El deseo del lobo no ha cambiado. No es que no se la come porque ya se le quitó el deseo. No, es porque está enjaulado nomás. Y a veces nosotros somos lobos enjaulados en nuestra conducta moralista. Nuestros deseos no cambian con el pecado. Y Cristo, en el arrepentimiento, Cristo se transforma en mi mayor deseo. Porque finalmente, y esto creo que tú lo has experimentado cuando te has arrepentido delante del Señor, finalmente lo que tú entiendes cuando te arrepientes es que no hay nada en ti que te haga merecer el perdón de Dios y que no hay nada en ti que te ayude a salir de esa situación y por eso estás clamando a Cristo. Por eso estás clamando a Él, porque es el único que te puede sacar de eso, porque es el único que te puede alentar. Entonces, en el remordimiento seguimos viviendo para nosotros mismos. ¿Ya? Seguimos siendo autocentrados. En el arrepentimiento, ahora cambia mi corazón y ahora me causa placer vivir para Cristo y para su cuerpo. Veamos a Jonás. Vamos a ir más rápido, ¿ya? Un ejemplo bíblico. ¿Cambió Jonás? Capítulo 1, aquí hay un pequeño resumen del libro de Jonás, ¿ya? Es muy escueto este resumen, así que léalo profundamente, estúdielo. Capítulo 1, en resumen, Dios le pide a Jonás que vaya a predicar a Nínive, ¿y qué hace Jonás? Jonás no lo hace, desobedece abiertamente a Dios. Y ahí nos quedamos solamente con la lección moralista diciendo, ve, es malo desobedecer a Dios. No, esa no es la intención del libro de Jonás, ¿ya? No es la moral la intención primaria del libro de Jonás. Ahora, ¿por qué desobedece a Dios Jonás? ¿Por qué desobedece? ¿Por qué no hace lo que Dios le pide? Bueno, eso tiene que ver con su conducta. ¿Por qué actuó como actuó? Algo externo. Lo hace porque internamente en su corazón odia a los asirios, aborrece a los ninivitas. No le voy a predicar a ellos. ¿Por qué? Porque no, pues nada que ver. Pues. ¿Cómo puede odiar tanto a los asirios, a los ninivitas, Jonás? Bueno, tarea, estudie el contexto de la vida de los asirios. Y capaz que usted termine odiando a los asirios. No, eran paganos y eran terribles, ¿ya? Eran terribles. De los imperios antiguos, los más crueles eran los asirios, ¿ya? Tienen fama de eso. Entonces,
Pero tenía un problema ahí no sé, llámele hoy día racismo, no sé, pero tenía un tema ahí con los asirios. No quería el bien para los asirios. Él tenía su visión sobre el asunto y lo único que merecían esos paganos era la muerte, el juicio de Dios. ¿Tenía razón? Sí, tenía razón Jonás. Lo único que merecían ellos es la muerte. ¿Me entiendes? Pero Dios decidió tener misericordia. ¿Me entiendes? Pero Jonás no cantó la canción que Dios tocó, sino que Jonás pretendía ser más sabio que Dios. Entonces, ¿qué hace Jonás? Jonás no quiere que Dios tenga misericordia, no quiere que Dios perdone a sus enemigos, no quiere eso, él quiere que mueran, porque él cree que eso es lo justo. Qué terrible es Jonás, ¿cierto? Ya ahí si el Señor te dice, vaya a predicarle a los homosexuales, al LGTB, vamos a predicarle a Cristo. No, y ahí se convierten en asirios ellos, en ninivitas. ¿Cuál Jonás? Decimos, no, ellos merecen la pena de muerte. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿No estamos en el mismo saco? ¿Es que ese pecado es peor? Absolutamente, de acuerdo. Pero ¿no estamos en el mismo saco? No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, Jonás no va. En el capítulo 2 vemos que él está a punto de morir. El profeta se encuentra en el océano en medio de una tormenta y Dios manda un gran pez para que se lo trague y lo lleve de vuelta. ¿Para dónde? Para Nínive. Dios no tiene plan B con Jonás. ¿Qué hace Jonás? Ora. Se arrepintió, ¿cierto? Podemos pensar. Le pide ayuda a Dios. ¿Se ha visto usted? Permítame que leamos esto. ¿Se ha visto usted en este escenario? ¿Qué hace? Ahora le ora al Señor, le pide ayuda a Dios porque está pensando en él mismo. Se está muriendo. Eso lo dice en la oración de Jonás. Dice, el agua entró y me invadió y las algas se me enredaron y estaba a punto de morir. No quiere morir en el gran pez y él le pide auxilio a Dios. ¿Y sabe lo que Dios hace? Tiene misericordia de Jonás. En contraste a la actitud de Jonás con la gente de Nínive, Dios decide preservar la vida de Jonás, mostrándole misericordia y llevándolo sano y salvo a tierra firme. Y así muchas veces somos nosotros. Dios, chorros y chorros de misericordia para nosotros. Y nosotros duros con la gente, duros con el hermano, duros con... Así somos. Veamos. Capítulo 3. Dios le pide a Jonás por segunda vez que vaya a predicar a Nínive. Y esta vez Jonás obedece. ¿Ya? Obedece. Y los de Nínive se convirtieron. Y ahí terminamos la canción de los niños y nos vemos al final. ¿Qué pasó con Jonás? Claro, un término lindo para Nínive, pero no para Jonás. Dios le pide a Jonás por segunda vez entonces que predique en Nínive. Jonás obedece esta vez. Hace exactamente lo que Dios le pide. Jonás obedeció a Dios, pero cambió. Cambió su corazón. ¿Se da cuenta? Externamente hizo lo que Dios le pidió que hiciera, pero internamente, ¿acaso él experimentó un cambio profundo o siguió deseando lo mismo de antes? Al comienzo del libro odia a los habitantes de Nínive y al final los sigue odiando, pero hizo lo correcto. ¿Se dan cuenta que Jonás no está ahí para enseñarnos una lección moral solamente? Al final del mismo su corazón sigue igual. Claramente él obedeció a Dios, pero sin realmente haber cambiado. ¿Te has visto tú en este escenario alguna vez? Hacer lo que corresponde delante del Señor, pero sin tener cambios concretos en el corazón profundo. Este pasaje nos muestra que es posible hacer cambios externos sin realmente haber hecho ningún cambio interno.
posible que cambies por fuera? Sí. Como los reformatorios. Como al borracho que lo sacan de la calle, lo limpian, lo lavan, le compran ropa nueva, lo afeitan y uno dice, wow, cambió. Y a las 2 semanas está borracho en la calle de nuevo. Nosotros somos muchas veces iguales. Cambiamos por fuera, pero no por dentro. Es posible hacer cosas muy espirituales sin que las motivaciones del corazón realmente sean espirituales. Eso es lo que enseña Mateo 6:1, ¿cierto? Cuando dice, oren, ayunen, den limosna, pero no lo hagan como los hipócritas, que a ellos lo único que les interesa es que los vean, que los aplaudan y todo eso. Ustedes, cuando hagan esas cosas, ustedes y Dios, en secreto. Entonces, Dios quiere nuestro corazón, no una mera obediencia superficial, hermanos. Nuestro corazón. El capítulo 4, la pregunta del final del libro puede entenderse así. La pregunta que leímos antes. Jonás, ¿puedes darte cuenta que todavía eres incapaz de experimentar misericordia? ¿Puedes ver que no sientes lo que yo siento? ¿Que no amas como yo amo? ¿Que me has obedecido pero que no has cambiado? Y eso es lo que Dios pudiera decir de nosotros. ¿Te das cuenta que tú estás haciendo todo bien, pero ¿qué pasa? Tu corazón no está conmigo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué le dice a Éfeso? No, tú has hecho muchas cosas estupendas, has defendido la fe, tienes clara la doctrina, súper, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que arrepiéntete, o si no... ¿Se da cuenta? La situación es la misma. Podemos cambiar por fuera, ser obedientes, pero sin tener un cambio profundo por dentro. Esta es la conclusión. Es posible obedecer a Dios sin haber cambiado realmente. Tú puedes llegar a ser una persona muy obediente a las cosas de Dios sin haber cambiado. No que la obediencia no sea importante, pero la obediencia verdadera debe ser el producto de la obra de Dios en tu relación íntima con Él. ¿Por qué intento cambiar por mi fuerza? Bueno, porque pienso que mi obediencia hace que Dios me acepte. Si obedezco, Dios me va a aceptar. No, si tú eres creyente, Dios ya te aceptó. Dios ya te aceptó. Somos, dice Efesios 1, aceptos en el amado. No te aceptó por lo que tú y yo somos. Nos aceptó porque estamos en Cristo. Amén. En Cristo es la aceptación que el creyente tiene. ¿Por qué intento cambiar por mi fuerza? Bueno, porque pienso que mi obediencia puede alcanzar los requisitos de santidad de Dios. Y no es así. También cambio por mi fuerza porque pienso que mi santificación es obra mía, no de Dios. Y también porque pienso que mi obediencia merece el posterior favor de Dios. Entonces, esto último tiene que ver con, es que si no hago lo que Dios me pide, no me va a bendecir. Son como los niños, ¿cierto? Si no ordeno mi cama, mi mamá no me va a dejar ir a... Decímoslo, somos cristianos. Vivimos en el temor de la consecuencia. ¿Por qué intento cambiar por mi fuerza? ¿Cómo está ese hombre ahí? ¿Se ha sentido así espiritualmente? Tratar de hacerlo bien delante de Dios y de nuevo. Y cansa, agobia el esfuerzo meramente personal, sin que Dios esté obrando en el corazón. ¿Cuándo nos cansamos? Cuando estamos autocentrados, tratando de funcionar para otros o para uno mismo, para todo, menos para Dios. Cansa eso. ¿Y por qué terminamos cansados? Porque no estamos disfrutando a Dios. Si Cristo es mi reposo, ¿cómo estoy cansado, fatigado espiritualmente si Cristo es mi reposo? Hay algo que está mal. Aquí hay 4 razones por las cuales elegimos estos caminos equivocados. Como dijimos, intentamos cambiarnos porque pensamos que la obediencia es lo que hace que Dios me acepte. ¿Y cuál es la verdad que se proyecta desde la Biblia? No tuve que hacer nada para que Dios me amara, ¿o no? ¿Qué tuvo que hacer usted para que Dios la amara? Nada. Pero tampoco puedo hacer nada para que Dios deje de amarme.
que dice, mire esta preciosa joya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y cómo termina Pablo hablando aquí? Estoy seguro, estoy convencido. Mire las palabras que ocupa, estoy convencido. Y abajo, que nada, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada me puede separar. Nada. Dígame lo que me diga usted. Trate de convencerme, no importa. Yo disfruto a Cristo. Disfruto a Cristo. Y si peco, no importa. Me arrepiento, le pido perdón porque estoy en Cristo y disfruto eso. Gloria al Señor. No hay razón para la amargura en la vida cristiana. También intentamos cambiar porque la obediencia, pensamos nosotros, puede alcanzar los estándares que Dios me pide. No. Eres aceptado a pesar de lo que tú haces o dejas de hacer. A ese fulano se va al infierno, miren los tatuajes. Siempre estamos pensando así. No estoy entrando en el tema si es bueno o malo tatuarse, ¿me entiendes? Nuestra mente se va para allá. No, esta ilustración quiere reflejar eso. No importa lo que tú hagas o dejes de hacer. Dios te acepta no por lo que tú haces. Eso no quiere decir que tú puedas hacer lo que quieras, ojo. Somos bien extremistas en nuestro análisis a veces. No, pero definitivamente Dios no te va a aceptar por lo que tú haces o dejes de hacer. Dios te va a aceptar solamente y únicamente si tú estás en Cristo. Eres aceptado a pesar de lo que tú haces o dejas de hacer y tienes valor por causa de lo que Cristo hizo por ti. También intentamos cambiar porque pensamos que la santificación es mi obra, no la de Dios. Así, ¿cómo está ese desafío? Tiene cara de preocupado ahí el jovencito, ¿cierto? Y así pensamos que es Dios. Y ahí está. Tremendo ejercicio matemático que yo no puedo resolver. Y así pensamos que es la vida cristiana. Dios presentándome tremendos problemas en la vida que yo no soy capaz de. Y exigencia tras exigencia, y ley tras ley, y mandamiento tras mandamiento, y peso tras peso. ¿Y sabe cómo se convierte la vida cristiana para muchos? En un agobio. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que la santificación es una obra mía y yo tengo que rendirle a mi profe. Si no me voy a sacar un 1, no paso. Y si bien es cierto, Dios permite muchas problemáticas en la vida para que nosotros crezcamos en Cristo, pero Dios contempla en ese permitir, contempla tu fracaso y mi fracaso. Él no es como el profesor que nos da una sola oportunidad, y si te va mal te doy un trabajo, como cuando chicos, ¿cierto? Ya, hágame una carpeta del Arturo Prat para que se suba la nota. No, Dios no es así. Tú y yo no podemos hacer méritos propios en virtud de dejar contentos a Dios. Dios está contento, Dios está feliz sin mí y sin ti. Dios es feliz. Entonces esa no es la dinámica de la santificación. Aquí hay un versículo poderosísimo. Para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando, note, ahí está el esfuerzo personal, la responsabilidad personal, luchando, ¿pero qué? Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo le pongo empeño, dice Pablo, yo le pongo esfuerzo, pero estoy poniéndole esfuerzo sabiendo que de Él viene la gracia. Yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Eso. Y en eso hay descanso. Y también intentamos cambiar porque nuestra obediencia, pensamos nosotros, nuestra obediencia merece el favor de Dios. Si junto a punto los canjeo, como el Happyland, ¿cierto? Cualquier etiqueta ahí, ¿cierto? Y tú vas así con una bolsa de etiqueta y te dan una cosita, una chapita. Así pensamos que es la vida cristiana. Démosle con el esfuerzo, juntemos puntos para que el Señor nos bendiga. No, ya somos bendecidos en Cristo.
estamos sentados en los lugares celestiales, dice. Gloria al Señor por eso. Si lo único que necesitamos es paciencia para que el Señor ahí sea consumado su reino. No necesito cambiar para acercarme a Cristo. Necesito acercarme sucio y sediento para que Él me cambie. No, necesito que Él me cambie, no cambiar yo. ¿Cómo está ese hombre ahí? ¿Haría eso usted, esa piedra? ¿La haría o no la haría? Cuesta arriba. Bueno, ¿cuál es el resultado de intentar cambiar con mi fuerza? Ahí estamos cambiando con nuestra fuerza. Primero, no dura nada su cambio. No dura. Vuelta a lo mismo, vuelta a lo mismo. No dura. No son permanentes los cambios. Y segundo, lo único que se produce es un cambio superficial. Es la conducta, pero no en su corazón. ¿Cuál es lo que necesitamos? Bueno, esto necesitamos, ¿cierto? ¿Qué elegirían A ver, ¿qué elegirían? Tomás, ¿qué elegiría? Vale, ¿qué elegirías tú? La dona. Rico, rico, con un cafecito. Pero si viene una nutricionista y dice, espera un poquito, tú no sabes las virtudes que tiene la manzana. O sea, a los que son aquí, eso he aprendido una nutricionista, la resistencia a la insulina, lo mejor la manzana. La manzana. Y cuando tú te enteras de las virtudes de la manzana, a mí no me gusta, o sea, no es que no me guste, yo como manzana, es rica la manzana, pero sería igual, vale, elegiría la dona. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos cautivados por las particularidades de la manzana. Y Cristo es lo mismo, y nosotros estamos embobados con nuestra dinámica de pecado, porque no hemos contemplado y no nos hemos deslumbrado ni asombrado por la belleza de Cristo. Cuando Cristo se convierta en nuestro mayor tesoro, en nuestra perla de gran precio, en aquello que nos deslumbre, entonces nuestro corazón va a reorientarse hacia un cambio profundo y permanente. Dios solamente puede hacer que un corazón corrompido, como el tuyo y como el mío, anhele más de Dios. Una vez cuando los discípulos de Jesús preguntaron acerca de la salvación de un hombre que amaba más el dinero que a Dios, ¿qué les dijo Cristo? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Es una frase de John Piper. Entonces, nuestra tarea es ver la belleza de Cristo, porque esto es lo único que verdaderamente puede cambiar tu corazón. En la manera que Cristo sea más glorioso en tu vida, va a haber más posibilidades de que tu corazón cambie profundamente. Amén. Oremos.